Segunda de Reyes, capítulo 5. Vamos a leer en primer lugar versículos del 15 al 16 y después del 19 al 27, para pasar al Nuevo Testamento y leer primera de Timoteo 6, versículos del 6 al 10. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: He aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo, o sea, el profeta Elías: Vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Versículos 19 al 27. Y él le dijo: Ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Entonces Giesí, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: He aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando cosas que había traído. Vive Jehová que correré yo tras él, y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Giesí a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle, y dijo: ¿Va todo bien? Y él dijo: Bien. Mi señor me envía a decirte: He aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Dijo Naamán: Te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió, y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas, y 2 vestidos nuevos, y lo puso todo a cuestas a voz de sus criados, para que lo llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos, y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Y él entró y puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo: ¿De dónde vienes, Giesí? Y él dijo: Tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo: ¿No estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos del 6 al 10. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. En esta noche vamos a hablar acerca de la ambición secreta del corazón. La ambición secreta del corazón. ¿Podrías en esta noche imaginarte formar parte del círculo íntimo de un presidente de la República? El sentimiento de poder y de importancia inmediatamente se manifestaría en tu personalidad. Pero un hecho es importante. El poder no estaría en ti, sino en el presidente
a quien tú estás sirviendo. ¿Qué pasaría, sin embargo, si un miembro del círculo íntimo se cansara de servirle y de repente comenzara en su corazón a pensar: yo quiero el poder del presidente y yo quiero tener también el dinero que tiene el presidente? ¿Qué pasaría si el número 2, o sea, si el amigo del presidente, ambicionara la gloria del número 1, o sea, del presidente? Como veremos en esta noche en nuestra lección, lo que pasaría es que comenzaríamos a ver surgir a un monstruo dentro de nosotros llamado ambición. Vamos a comenzar en esta noche tratando de definir y de determinar el término ambición, o qué significa ambicionar como pecado. La ambición comienza siempre con un corazón descontento con lo que tiene y acaba afectando la mente y el corazón. Este estado interior del alma afectará inmediatamente la manera de actuar de tu vida y también tu propia personalidad. Para comprender cómo opera o funciona la ambición, vamos a examinar en primer lugar en esta noche su significado. El significado del término ambición. La ambición, de acuerdo al diccionario Larousse, significa codiciar más de lo que tengo. Es un deseo desordenado para adquirir más y más de lo que no tengo. La ambición, de acuerdo también a otro diccionario, es el deseo de tener lo que tú quieres, pero ahora mismo, en este momento, no importando la manera de conseguirlo. La ambición siempre piensa en términos excesivos y siempre se apresura, siempre desea, siempre anhela tener más. Hay diferentes formas en que la ambición se puede expresar, porque no solamente hay ambición por dinero, sino que muchos de ustedes podrían en lo profundo de su corazón, tal vez cualquiera de estas 4 áreas donde la Biblia nos previene que tengamos cuidado. En primer lugar, sí existe la ambición por el dinero. Esta persona va a sacrificar todo, inclusive a su propia familia, por tener más dinero. La persona que ambiciona dinero sacrifica amigos, amistades, familiares e inclusive la misma salud. Muchos llegan inclusive a matar por causa de tener más dinero. En segundo lugar, tenemos la ambición por tener cosas. Hay gente que desea más coches, más zapatos, más vestidos, más juguetes, más casas, más calcetines, más cachuchas, más vehículos, más motocicletas, tener más. Cristo dijo: la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. En tercer lugar está la ambición por tener fama. Hay mucha gente que anhela en lo profundo de su corazón ser popular, ser conocido, ser influenciable, tener poder para controlar a otras personas. Y la Biblia nos muestra que esto no puede ser en un hijo o en una hija de Dios, porque el que quiera ser mayor entre nosotros sea el que sirve y nunca tratar de buscar fama, poder, popularidad o reconocimiento en el mundo. Y en cuarto lugar, existe también la ambición por el placer. Hay mucha gente que quiere más sexo, más comida, por las comodidades de la vida. Quieren tener más aire acondicionado, ya quieren todo automático, ya quieren hasta que a su propia cama les lleven los alimentos. Esta ambición por el placer nunca podrá dejar
satisfecho a ningún ser humano. Ninguno de estos deseos o placeres podrán jamás satisfacer o podrán llenar el vacío de nuestro corazón. Todo lo contrario. Jesucristo dijo: cualquiera que quiera beber de esa agua, del agua del mundo, cualquiera que ambicione fama, poder, dinero, placer, siempre tendrá un vacío en su corazón, porque no hay nada en esta vida que pueda llenar y satisfacer el alma profunda de conocer a Dios en nuestro corazón. Mucha gente, tal vez algunos de ustedes en esta noche, han luchado contra muchos de estos placeres, ambiciones o deseos y tu vida pasada. Tú sabes perfectamente bien las consecuencias y los efectos que tuviste que pagar en tu pasado. Pero otras personas no han podido comprender el tamaño destructivo que es el monstruo que se llama ambición. Para estas personas solo les podremos decir en esta noche: cuidado con la ambición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Raíz de todos los males es querer tener más de lo que tenemos, porque teniendo sustento y abrigo, estemos todos contentos con lo que tenemos. Vamos a continuación a regresar a Segunda de Reyes, capítulo 5, que es nuestro pasaje en esta noche, y vamos a exponer otra manifestación que es la más peligrosa en la forma en que se manifiesta la ambición. Ya vimos que hay ambición por el dinero, ambición por tener cosas, ambición por tener fama y ambición por más placer en nuestra vida. Pero la más peligrosa de las manifestaciones de la ambición es la ambición que está viva y latente, pero secretamente, tal vez en esta noche, en tu corazón. Vamos a ver que ustedes puedan realmente ubicarse en el contexto del pasaje que vamos a continuación a estudiar. Un general llamado Naamán de Siria se enfermó de lepra y no había nadie en Siria, en el país en que él vivía, para que lo curara y lo sanara. Por ahí le dijeron que había un profeta de Dios llamado Eliseo y que este profeta le podía sanar. Entonces el rey de Siria le concedió a este general sirio que pudiera ir y encontrar al profeta Eliseo, el cual decían tenía poderes mágicos y tenía el don de la sanidad. Este general sirio carga una caravana de camellos con plata, con oro, con muchas cosas, porque él pensaba que la persona que lo sanara le iba a pagar con todo ese dinero que había traído desde su tierra natal. Cuando llegó este hombre a Israel, se encontró con Eliseo, el cual no quiso aceptar su dinero y además le dijo al general sirio: si tú quieres sanarte, ve al río Jordán y te zambulles 7 veces, y después de que te metas al agua 7 veces, entonces tu lepra va a ser inmediatamente sanada. Cuando Naamán obedeció por fe lo que el profeta de Dios le había dicho, dice Segunda de Reyes capítulo 5 versículo 14, él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Pero Naamán no solo fue sanado de la lepra, sino que también su corazón
pues cuando salió del río Jordán, se acercó a Eliseo el profeta y le dijo, versículo 15, Segunda de Reyes 5, volvió al varón de Dios, él toda y su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. El versículo 17 también dice, entonces Naamán dijo, te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Vemos pues que este general sirio es sanado de la lepra, pero también es sanado de su corazón. Ese general sirio que antes de conocer a Eliseo, el profeta de Dios, era orgulloso, autosuficiente, independiente y altivo, ahora era un hombre militar, manso, humilde, agradecido y muy generoso con las personas que le habían ayudado. Después de que este general es sanado, entonces el general se acerca a Eliseo y le ofrece todo el dinero que había traído para que Eliseo comprendiera que él estaba agradecido. Dice el versículo 15, volvió el varón y toda la compañía y se puso delante de él y le dijo, te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Aquí pues encontramos que el profeta Elías no acepta el dinero de este general. Dice el versículo 16, mas él dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Sin embargo, hermanos en Jesucristo, junto al profeta Eliseo se encontraba un sirviente de Eliseo llamado Giesí, y ahí estaba con la oreja parada, escuchando todo lo que el general le había ofrecido a su amo, Eliseo, y comenzó en su corazón a salir la ambición secreta que escondía desde hacía muchos meses. Este siervo guardaba dentro de su corazón la ambición secreta que se comenzó a manifestar en cuanto oyó que su amo no aceptaba dinero del general sirio. Cuando Giesí escuchó que Eliseo no quería el dinero, comenzó a racionalizar el pecado. Esto se llama racionalizar el pecado. Y comenzó a pensar dentro de su mente, ahora es mi oportunidad de tener dinero. Ahorita acepto esta mordida y ya la hice para los próximos 3 años. Cuando vio que su amo no aceptaba el dinero y Naamán comenzaba, el general, a subirse a los camellos y a regresar en una caravana a Siria, entonces inmediatamente este siervo ambicioso comenzó a formular un plan para quedarse él con todo el dinero. Dice el versículo 20, entonces Giesí, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Entonces aquí encontramos que este hombre comenzó a pensar, ¿cómo puede mi amo dejar que se vaya sin recibir esa ofrenda? Este hombre, el general sirio, está solamente agradecido, hombre, nos quiere dar un dinero. Sería descortés no aceptar el dinero. Además, yo lo merezco, pues he trabajado demasiado. Y él comienza a tratar
de racionalizar y Eliseo puede hacer milagros y por qué yo no puedo hacer milagros. Toda esta racionalización sonaba muy convincente, ¿no es así? ¿Qué había de malo en ir a pedirle y decirle, dame el dinero? Bueno, había muchas cosas, porque en primer lugar este dinero había sido ofrecido primero a Elías y no a él. En segundo lugar, él sabía que su amo Eliseo, ya había decidido no tomar ese dinero. Y en tercer lugar, él sabía que después de todo no debía pecar vendiendo el evangelio, prostituyendo su ministerio y cobrando por los milagros que Dios hacía a través de Eliseo. Es la ambición en el secreto del corazón. ¿Qué pues fue lo que sucedió? Bueno, dice el versículo 20 y 21, quiero que vean las palabras con mucho cuidado. Entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová que correré yo tras él y tomará de él alguna cosa. Y siguió Giezi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo, ¿va todo bien? Aquí encontramos las acciones voluntarias, manifiestas de un corazón ambicioso. En tercer lugar, en esta noche, sin considerar la voluntad de Dios, ni los sentimientos de su amo Eliseo, Giezi se fue en busca de bienes materiales. Él dijo en el versículo 21, voy a ir corriendo tras de él. Vean ustedes que se fue corriendo, pero apresurándose, precipitándose, por la ambición de no perder bienes materiales. La segunda acción de Giezi fue mentir. Dice el versículo 22, y él dijo, bien, mi señor me envía. Qué mentiroso, ¿verdad? Nada que Eliseo lo enviaba, esto era algo de su corazón. Y él miente diciendo, mi señor me envía a decirte, he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Desgraciadamente, Naamán le cree a este siervo ambicioso y mentiroso, y dice el versículo 23, dijo Naamán, te ruego que tomes 2 talentos, y le insistió, y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y lo puso todo a cuestas a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Naamán le cree a este siervo mentiroso. Además, le manda a 2 soldados para que lo acompañen de regreso hasta su casa. Y cuando Giezi regresa a su casa, comete el tercer acto inmoral de la ambición, pues esconde el dinero en un lugar secreto sin decírselo a su amo. Dice el versículo 24, y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa, luego mandó a los hombres que se fuesen. Entonces Giezi llega a su casa, esconde el dinero debajo del colchón y les dice a los soldados del general sirio, váyanse, yo aquí ya me quedo totalmente seguro, ya no tienen por qué ser mis guardaespaldas. Finalmente, este siervo ambicioso, mentiroso y que esconde el fruto de su pecado, regresa a reportarse con su amo Eliseo y le vuelve a mentir, cometiendo su cuarto y último y final
acto de ambición. Versículo 25. Y él entró y se puso delante de su señor, y Eliseo le dijo: ¿de dónde vienes, Giezi? Y él dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. El cuarto acto de la ambición de Giezi fue negarle la verdad, mentirle a la persona que más confiaba en él. ¿Qué cosa tan tremenda hace la ambición? ¿Cuántas consecuencias acarrea la ambición, pecado tras pecado? Hermanos en Jesucristo, lo único que este hombre Giezi nunca consideró es que el principio espiritual que existe en la Biblia, en Primera de Timoteo 5, versículos 24 y 25. Dice Primera de Timoteo 5, 24 y 25, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. A Giezi se le olvidó lo que se le olvida a muchos siervos cristianos e hijas de Dios.
Elías era un profeta de Dios. Eliseo, su siervo, había recibido una doble porción del Espíritu Santo. Por lo tanto, Eliseo, el siervo de Dios, tenía el don del discernimiento espiritual, y cuando el siervo Giezi, desde muy lejos, se fue a transar y a recibir el dinero a escondidas de su amo Eliseo, la Biblia nos revela en este pasaje de que Eliseo vio en su corazón lo que estaba pasando en el corazón de su siervo desleal, mentiroso. Hermanos en Jesucristo, ¿se acuerdan ustedes del libro de los Hechos, capítulo 5? Vean lo que pasó en Hechos capítulo 5, del 1 al 5. Llega un matrimonio y le dice al apóstol Pedro que tenía el don que tenía Eliseo, el don de discernimiento, tenía la palabra de conocimiento y tenía la palabra de sabiduría. Llega este matrimonio en Hechos 5 y le dice al apóstol Pedro: vendimos un terreno en Jutepec y nos costó $1,000,000 y queremos donar a la iglesia $600,000. En ese momento se voltea Pedro y le dice a Ananías y a Zafira: ¿por qué le mintieron al Espíritu Santo? ¿No era mejor que se quedaran con el terreno? Imagínense el susto que se llevó Ananías, porque en ese tiempo no había ni fax, ni teléfono, ni celulares, ni computadoras. ¿Cómo se enteró Pedro de que se habían clavado la lana, que se habían escondido el dinero y que le estaban robando a Dios? Pedro se enteró de la misma forma que se enteró Eliseo. Los dos eran profetas de Dios, los dos tenían el don de discernimiento y los dos podían, a través de el Espíritu Santo, discernir el corazón de sus ovejas para que ellos pudieran también, a través de Dios, ministrar el juicio de Dios. Dios le permitió a Eliseo ver todo lo que estaba pasando con este hombre, quien probablemente planeaba comprar vestidos, árboles de olivo, ganado y sirvientes. Dice el versículo 26 de Segunda de Reyes, capítulo 5. Él entonces le dijo, o sea, Eliseo, escuchen esto: ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Fíjense lo que Eliseo le está diciendo a este siervo sinvergüenza. Cuando tú estabas allá transando, cuando a ti te estaban dando el dinero, en mi corazón, en mi espíritu, yo lo estaba viendo todo. Y dice a continuación el versículo 26, es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Aquí encontramos que Eliseo tenía tan grandemente desarrollado el poder de Dios, que Eliseo también sabía lo que este hombre quería comprar con el dinero mal habido que había querido engañar al general sirio y sacárselo. Eliseo le dice: tú querías comprar vestidos, querías comprar árboles de olivo, querías comprar ganado y querías comprar sirvientes. Finalmente podemos comprender la cara de este siervo. ¿Cómo supo mi amo que yo le estaba robando? ¿Cómo supo Ananías? Podía preguntarse, ¿cómo supo Pedro? Y en ese momento, el siervo Giezi en el Antiguo Testamento y Ananías en el Nuevo Testamento, los dos cayeron bajo el juicio de Dios por querer engañar a los líderes espirituales, a los pastores,
a los profetas y principalmente por querer engañar a Dios. Le dice finalmente Eliseo en el versículo 27, por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tus hijos y a tus nietos y a tus bisnietos para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Hermanos en Jesucristo, aquí encontramos en esta noche un juicio de Dios a un hombre sin vergüenza, deshonesto, desleal, mentiroso, que ha manifestado todos estos pecados porque la raíz se encontraba en la ambición, el deseo insano de querer tener más y más y más. La Biblia dice en el Nuevo Testamento, en 1 Corintios 11, 29 al 32, que muchos cristianos están enfermos porque tienen pecados de ambición escondidos en su corazón. Hay muchas de las enfermedades, no todas, pero muchas veces tú puedes preguntarte por qué no me sana Dios. Y en esta noche que vamos a ver finalmente las lecciones que vamos a aprender, debemos examinar nuestro corazón para ver si no está ahí escondido profundamente una semilla de ambición por fama, poder, dinero, placer o cualquier otra cosa. La severa disciplina de Dios para este siervo infiel, sinvergüenza, deshonesto y desleal debería alertarnos en esta noche para tratar de buscar, repito, dentro de nuestro corazón si existe algún deseo desmedido de ambición personal. Muchos pueden, sin darse cuenta, estar cultivando desde algunos meses o años la semilla de la ambición. Esta semilla, quiero decirte, tiene que crecer. Crece como un monstruo destructivo, acabando con todo lo bueno y las bendiciones que Dios te ha dado para que disfrutes la vida estando contentos con lo que tenemos. Vamos a ver 4 lecciones finalmente que nos pueden ayudar a protegernos en contra de la ambición. Número 1, la imaginación le permite a la ambición crecer. La imaginación le permite a la ambición crecer. ¿Cómo comenzó todo en la mente de Giesí, el siervo de Eliseo? Él comenzó a soñar, comenzó a tener ilusiones y pensamientos. Si yo tuviera esa casa en la colonia Vistahermosa, si yo tuviera ese coche, si yo tuviera esa mujer, si yo tuviera a ese hombre, todo comienza en la imaginación. Y cuando la imaginación no puede ser controlada, entonces se convierte el sueño en tu peor pesadilla. ¿Escuchaste? Así que tratemos de acostumbrar nuestra mente a pensar en cosas constructivas. No te hagas ilusiones con una mujer que no es tu esposa, no te hagas ilusiones con un hombre que no es tu esposo, no te hagas ilusiones con un dinero que no puedes obtener trabajando con el sudor de tu frente. No te hagas ilusiones de querer ser diputado, gobernador, presidente. No te hagas ilusiones de querer llegar a un monte muy alto sin Dios. La ambición rompe el saco. Ya no sigas soñando en esas cosas. Híncate y dile: Padre, gracias por estos frijolitos en mi casa. Gracias por mi bochito que tengo allá afuera. Gracias porque no tengo zapatos Canadá. Gracias, Señor, porque ando en guaraches. Gracias, Padre, por lo que me has dado. Pero quiero ser honesto delante de ti y delante de los hombres. Debemos de controlar nuestra imaginación. Dice Filipenses 4:8, todo lo que sea honesto, todo lo que sea puro,
todo lo que tenga buen nombre, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Debemos de pensar en las cosas de la Biblia, en las cosas de Dios, en el reino de Dios, que somos peregrinos, que no estamos en este mundo, vamos camino al cielo. En esto debes pensar en lugar de estar en tu corazón ambicionando y soñando algún día llegar a ser el Papa de los papuchos. En segundo lugar, la segunda lección que aprendemos en esta noche es que la racionalización le permite al pecado crecer. Cuando comenzamos a soñar y a imaginarnos cosas prohibidas, estos sueños se convierten en pensamientos que comenzamos a racionalizar, los cuales te acaban convenciendo para que tú aceptes finalmente creer la mentira. Si tú trabajas en un banco y estás manejando mucho dinero, comienza tu imaginación. Si yo tuviera estos 10,000 nuevos pesos, pagaría la letra de mi coche, pagaría esto, pagaría aquello. Y si tú sigues pensando en eso, se van a hacer, es como si se cuajara un pastel o un flan. La imaginación se cuaja y se convierte en pensamiento. Ya que es pensamiento lo que te imaginabas antes, comienzas a racionalizar. Pues después de todo, lo voy a pagar. Me los voy a llevar a mi casa y voy a ir abonándolos al banco sin que se den cuenta. O me voy a ir con esa señora que no es mi esposa, al cambio es una canita al aire, nadie me ve, nos vamos allá y lejos al Popocatépetl, donde no haya testigos, y después le pido perdón a Dios. Siempre la racionalización hace que el pecado crezca y crezca y crezca. Vean ustedes en el libro de Jeremías, en el Antiguo Testamento, lo que estamos hablando, porque esto le pasó al pueblo de Israel. Dice Jeremías 6, Jeremías capítulo 6, versículo 19. Oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos. ¿Escuchaste? Los pensamientos producen un fruto, tarde o temprano. Eso que piensas, y que piensas, y que piensas, y que piensas, va a dar un fruto, tarde o temprano. Tú estás pensando en una mujer que no es tu esposa, y sigues pensando en ella, y pensando en esa mujer, y en tu secretaria, y en tu secretaria. ¿Qué pasa después de un mes que piensas en una mujer que no es tu esposa? El fruto será adulterio. Piensas en tu novia y piensas en tu novia y la besas y la besas y la besas y la abrazas y la besas y la abrazas. El fruto será la fornicación. Piensas en el dinero, el dinero, el dinero, el dinero, el dinero. El fruto será el robo. Dios dice, el fruto de sus pensamientos les voy a dar, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Jeremías 8, capítulo 8 de Jeremías, versículo 5. ¿Por qué es este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua? Abrazaron el engaño y no han querido volverse. ¿Ves lo que hacen los pensamientos y la imaginación? Piensas en esa mujer, piensas en ese dinero, piensas en esa tranza, piensas en ese robo, y después de que piensas mucho tiempo en él, lo abrazas y eres engañado. Israel primero comenzó a tener fruto en sus pensamientos y después Israel acabó abrazando algo que no existía, algo que era irreal, algo que era pura imaginación. Y cuando Israel se fue y abrazó eso, se dio cuenta que seguía igual de vacío, porque así es el pecado. El pecado es como un regalo que tiene su listón y está muy atractivo,
Y cuando brincas al pecado y le quitas los listones y abres la caja, te das cuenta que no hay nada adentro. El pecado siempre producirá vaciedad. Y finalmente Jeremías capítulo 9, versículo del 12 al 14. Jeremías 9, del 12 al 14, dice Dios: ¿quién es varón sabio que entienda esto? ¿Y a quién habló la boca de Jehová para que pueda declararlo? ¿Por qué causa la tierra ha perecido? ¿Ha sido asolada como desierto hasta no haber quien pase? Dijo Jehová: porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella. Escuchen el versículo 14. Antes se fueron tras la imaginación de su corazón, en pos de los Baales, según les enseñaron sus papás. Seguir nuestra imaginación, no controlar nuestra imaginación, no controlar los pensamientos y decir, ya no voy a pensar en eso, Señor, perdóname, lávame con tu sangre preciosa, producirá fruto, y cuando el fruto es producido, viene el juicio de Dios. El tercer consejo en esta noche, la tercera verdad que aprendemos es que el engaño anima a la ambición que persiste en su camino. En otras palabras, una vez que te has imaginado algo, después se convierte en un pensamiento fijo, después comienza a convertirse en una idea obsesiva para que finalmente dé fruto. Esta ambición, escucha, esta ambición, este deseo, esta lujuria, esta codicia de querer algo que Dios no te lo está dando, hace nido en el corazón. Hace un nido en el corazón y la persona ya no quiere deshacerse de este nido de alacranes que tiene. La persona no quiere sacar el alacranero y el gusanero que tiene dentro del corazón. ¿Por qué? Porque el engaño la está comenzando a hacerla creer que debe continuar viviendo de esa manera y debe continuar deseando más y más y más en la vida. Repito, el engaño anima a la ambición a que persista en su camino. Y finalmente en esta noche, el cuarto y último consejo. Confesar la ambición delante de Dios trae limpieza y perdón en la sangre de Jesucristo. Confesar la ambición secreta de tu corazón traerá limpieza y perdón con la sangre de Jesucristo. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. La ambición es la avaricia desnuda, que nunca se puede saciar. Es necesario, para que una persona continúe siendo ambiciosa, que esa persona siga mintiéndole a Dios, mintiéndole a su esposo, mintiéndole a su esposa, mintiéndole a sus hijos. Esta persona acaba creyendo sus propias mentiras. Las personas como Giesí, siervo mentiroso, ambicioso, deshonesto y desleal, jamás se les va a olvidar. Y van a recordar que jamás debemos de tratar de ambicionar ni gloria, ni poder, ni dinero ajeno, ni la mujer de mi prójimo, ni el carro de mi prójimo, ni la casa de mi prójimo, porque Dios lo prohíbe en su palabra, y además las consecuencias serán siempre desastrosas. No quisieran muchos de ustedes en esta noche
analizar su corazón profundamente, porque la palabra de Dios dice, si examinamos nuestro corazón, no seremos juzgados por Dios. Pero si en esta noche quieres, por el engaño tan grande de tu corazón, seguir en tu pecado y seguir queriendo tener cosas que Dios te dice te van a hacer daño, entonces Dios no tendrá más que juzgarte como juzgó a Giesí y como juzgó a Ananías, como juzgó a Zafira y como seguirá juzgando a todos sus hijos que se van en pos de la imaginación de su corazón y no quieren oír la palabra de Dios.